programa que se va a ir a nivel internacional. Y no es chiste. Muy bien. Bueno, muy como bien. les decía anteriormente, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes, que hay varias personas que se integraron a conversar con nosotros el día de hoy. Nosotros somos un grupo de amigos que nos juntamos a conversar distintas materias. Nos llamamos Libres Pensadores porque tenemos cabida para todo tipo de pensamientos en este grupo. Hay profesionales de distintas áreas, por lo tanto, se conforma un grupo que es muy heterogéneo. Y eso ha permitido que las conversaciones lleguen a un nivel bastante sustancial y sustantivo. Nosotros hemos tenido grandes jornadas, ¿no es cierto?, con temas que han sido bastante relevantes para el interés personal de muchos de nosotros, que nos ha hecho y nos ha permitido crecer. Y este es uno más de ellos, porque el tema que vamos a tratar el día de hoy es los símbolos en el control mundial. Los símbolos en el control mundial. ¿Y quién va a estar a cargo de esto? Y que tengo el gran placer de presentar, porque es un amigo a quien yo estimo pero muchísimo, lo quiero mucho. Llevamos muchos años juntos tratando de hacer cosas aquí por la sociedad nuestra en diferentes ámbitos. Jorge Zamora, quien está presente en este momento ya en cámara, él es un profesional que, entre otras hierbas, es conocidísimo por saber materias como el esoterismo, la simbología, lo que vamos a ver hoy día, algo que Gnosis me nombraba también Jorge, que también lo ha hecho, las conspiraciones más famosas, también Jorgito la ha tratado, y otras hierbas, porque Jorge tiene un canal en YouTube que se llama El Mundo al Revés, y los invito, pero los invito así, con todo el corazón, para que tengan si tienen la oportunidad, visítenlo. Se van a sorprender, se los garantizo, se van a sorprender por todas las cosas que ha tocado Jorge y todos los temas que ha abordado. Aparte que ha sido un tipo, además que ha sido muy perseguido por la élite de nuestro país, justamente por su enfrentamiento que ha tenido con diferentes personajes de la historia política de nuestro país y de otros lados también. Pero Jorge no se ha retirado y sigue, porque él estuvo en un principio tratando de crear un colectivo que se llama Poder Ciudadano, donde él era el cabeza de serie que teníamos acá en la zona, en el norte, y lamentablemente nos encontramos con lo de siempre, la sinvergüenzura, y como Jorge esas cosas, al igual que yo, no van con nosotros. Finalmente Jorge tuvo un enfrentón terrible con los directivos de esta empresa, porque era una empresa, una pyme personal, que finalmente se rompió todo y ellos quedaron y pasaron y se descubrieron finalmente que era un rostro político, algo que nosotros no buscábamos, no queríamos política. También Jorge, bueno, estuvo en el Canal 15 en un programa que se llama Reconectado, donde también un día me tuvo como invitado esa vez. En Radio FM7 tenía un programa donde siempre tenía muy buenos invitados. Y él es la persona que hoy día nos va a hablar del tema que yo les mencioné. Así que sin más preámbulo, le doy la voz a mi querido Jorge Zamora. Adelante, Jorgito. Muchas gracias, Carlito, por esa presentación. Y bueno, y decirte que el cariño es mutuo. Tenemos una historia bastante larga ahí en la arena política principalmente, en donde, claro, como tú cuentas, nos tocó luchar contra esta pyme política que se llamaba Poder Ciudadano, hoy día se llama Común, está dentro del Frente Amplio, y que lamentablemente era más de lo mismo, es decir, era esa instancia de instalar un negocio dentro de la política cuando supuestamente estábamos en un barco que se suponía va a ser todo lo contrario. Pero bueno, haciendo solamente un breve paréntesis sobre eso, nosotros luchamos, mandamos cartas al CERVEL, cartas muy técnicas, demostrando toda la falencia y todas las faltas en el fondo que se estaban haciendo de parte de la directiva de ese partido, directiva nacional, respecto de violaciones de la ley de partidos políticos, violación a la propia Constitución, y no pasó absolutamente nada. Después, con el tiempo y ya con los refichajes ilegítimos, que seguramente más de alguno a lo mejor ha escuchado hablar de eso, del refichaje de la política mediante fotocopias de carnet, nos enteramos de que finalmente el CERVEL es un corruptor de la política y protector del sistema. Así que al final no había mucho que hacer. Bueno, efectivamente vamos a estar conversando la siguiente hora, que es más o menos lo que me dijo Carlito y es lo que yo preparé,
respecto de este tema de los símbolos y cómo son utilizados dentro del manejo del control social y de las diferentes culturas, inclusive a través del tiempo, a través de lo que yo denomino una especie de iniquidad, una especie de maldad que es instaurada desde el punto de vista principalmente de la gnosis, se podría decir, no la gnosis como religión, sino que como conocimiento, de lo que se denomina la dualidad. Cuando seguramente el término dualidad lo hemos escuchado muchas veces y lo entendemos como la lucha maniqueísta entre el bien y el mal. De hecho, el maniqueísmo es eso, es la lucha entre el bien y el mal, pero se entiende desde el punto de vista del maniqueísmo como el verdadero bien contra el mal. Pero el problema de la dualidad que nosotros tenemos instalada como sistema de control, probablemente desde que el ser humano es ser humano, no es el verdadero bien contra el mal, sino que es el bien, esta dualidad es una sola cosa, es una iniquidad, una maldad, en donde disfraza la mitad de su poder como bien. No sé si me siguen la idea. Y eso produce lo que se denomina un caos dualista. Y ese caos dualista es utilizado, digamos, de parte de estas élites de poder, que son principalmente aquellas que controlan el poder económico, el religioso, principalmente, y actualmente el corporativo inclusive, para poder controlarnos mediante lo que se denomina el caos, es decir, una especie de ordo archaos, tal y como dicen muchas de estas escuelas de misterios, digamos, de control a través de sus cúpulas, no estoy hablando de su fase, sino de sus cúpulas, este ordo archaos que significa orden desde el caos. Y eso es lo que básicamente les quiero explicar, cómo a través de ciertos símbolos ellos van instalando a través de las diferentes culturas esta lucha dualista que, insisto, no es la maniqueísta, no es la verdadera lucha entre el bien y el mal, sino que es el mal luchando contra sí mismo para simular, en el fondo, un caos real en realidad, pero para simular en el fondo como que algo se le opone y de esa forma ellos poder mantener el sistema de control que tienen actualmente. Desde el punto de vista de la gnosis, entendamos la gnosis como aquella palabra del griego antiguo que significa conocimiento, no de la religión gnóstica, sino que desde el punto de vista de la gnosis, para entender cómo llegamos a esto. En términos, digamos, de unicidad, en términos espirituales, nosotros podríamos interpretar esto como una especie de unidad donde principalmente dos energías, dos tipos de energía, que es la eléctrica, interpretada antiguamente como el fuego, ¿ya? Y la femenina, interpretada como el agua, o bien el eléctrico masculino o magnético femenino, como lo queremos interpretar. En esta unicidad, en este mundo espiritual, armonizaban, eran una sola cosa. Es decir, no era una dualidad, era una unidad, porque estas dos fuerzas, en el fondo, armonizaban entre sí, eran una sola cosa. Y por lo tanto, de ahí se denominan, digamos, de las regiones del pléroma, del tema espiritual, lo que vendría a ser las virtudes, el verdadero bien, la verdad, qué sé yo, el amor, la conciencia y todo lo que emana de lo que es el espíritu básicamente. Pero en algún momento, en esta historia esotérica, obviamente, en algún momento esta unidad fue rota de momento que se crea este mundo material. Y que de aquí vamos a hablar de gnosis ya más bien pura, de gnosis pura. Y desde el punto de vista de que siendo la diosa Sofía, la diosa sabiduría, en este mito gnóstico, la creadora del mundo material, ella en algún momento también crea lo que se denomina este dios dualista, este dios que profita o promueve el caos, que se llama Yaldabaoth Sabaoth, o el demiurgo también, que le llaman algunos gnósticos. El demiurgo es arquitecto, básicamente, el gran arquitecto del universo, que también de alguna forma se identifica en las altas esferas de la masonería internacional. Y bueno, y también en las diferentes religiones. Entonces esta Sofía, esta diosa sabiduría, crea el mundo material como parte de la unicidad o parte del pléroma, como una especie de lugar para una experiencia, digamos, para que tuvieran alguna experiencia los espíritus, los que viven en el mundo espiritual, estos espíritus.
y de alguna manera ella crea también y recrea sin el permiso de lo que se le denomina el dios incognoscible, o el Theos Agnostos, que también le denominaban los antiguos griegos, este dios completamente fuera de la burbuja mental, material, temporal en donde estamos nosotros, un dios completamente de conciencia o espiritual. Ella crea lo que se denomina este Yaldabaoth Sabaoth, este demiurgo, y en una pregunta, en algo que se podría hacer una pregunta bastante válida dentro del mito gnóstico: ¿cómo es posible que la diosa sabiduría haya cometido un error tan grave de crear un hijo, en este demiurgo, sin el consentimiento del padre, entre comillas, que vendría a ser este dios incognoscible o este Theos Agnostos? Entonces, por lo tanto, ella admite el error, supuestamente esconde a este dios, a este Samael, este dios ciego, en el mundo material, y rápidamente se vuelve loco y peca contra la unidad y se autoproclama el único Dios. Eso lo que hace es separar básicamente lo que es el mundo de la unidad, es decir, rompe la cadena de unicidad entre lo eléctrico masculino con lo magnético femenino, y anula completamente el poder magnético y solamente queda el poder eléctrico o el fuego. En este caso, todo lo que es el poder mental, básicamente, de este dios eléctrico, que, por ejemplo, en el mundo judaico se le denomina El, o los Elohim en su corriente plural, ¿ya? Entonces, por lo tanto, este dios eléctrico implementa todo un sistema de control basado en la dualidad, porque rompió la unidad natural de lo magnético o lo femenino y contra lo masculino, o con lo masculino, la rompe completamente y queda gobernando un dios eléctrico, un dios mental, un dios completamente de corte masculino. Obviamente lo podríamos denominar patriarcal si lo queremos ver desde ese punto de vista, y que anula completamente al poder magnético, absolutamente, es decir, sin darle ninguna posibilidad. Pero para poder recrear este caos con el que profita el control, lo que hace es la mitad de su poder, como les explicaba anteriormente, este poder eléctrico total, lo que hace es que disfraza la mitad de su poder de magnético. Eso es lo que hace básicamente, y con ello crea el caos con el que finalmente gobierna. Eso es básicamente una introducción de lo que viene a ser este caos con el que nos gobiernan, este orden desde el caos u ordo ab chaos, en el fondo, para poder, en el fondo, instalar diferentes estructuras de poder que están sentadas principalmente, por ejemplo, hoy día en la ONU, en lo que es el Club Bilderberg. La Organización Mundial de la Salud también es parte de este sistema de control. Tenemos, por ejemplo, al Skull and Bones en Estados Unidos, derivada de la Universidad de Yale. Tenemos también, qué sé yo, a la Round Table, a la Mesa Redonda. Tenemos al Consejo de Relaciones Exteriores, creado por los Rockefeller. También tenemos al Club de Roma, por ejemplo. Y así tenemos a los jesuitas, también son parte de este sistema. Y tenemos, por lo tanto, una serie gigantesca de grupos de poder que dan la impresión inclusive que a veces hasta que son antagonistas, que son absolutamente contrarios, pero que de alguna manera todos trabajan para poder recrear el caos, para poder recrear este caos y poder de esa forma gobernar bajo el imperativo romano del divide et impera, del divide y vencerás. Ahora, me gustaría mostrarles algunas imágenes, que aquí me da la opción de compartir pantalla. No sé si voy a poder hacerlo. Vamos a ver. Ahí lo estoy haciendo. Ahí me avisan ustedes si se ve o no se ve lo que estoy compartiendo. Se ve, Jorge. Sí, ¿Qué es lo que se ve? Porque yo perdí la vista. Se ven unos símbolos. Y abajo dice Walmart. Correcto. Sí, señor. Ya, y nada más, ya, ok, entonces estamos bien. Eso es lo que yo quería mostrar. Ya, bueno, estos símbolos son en el fondo la recreación de lo que le he estado comentando. Esta lucha dualista, no entre el verdadero bien y el mal, sino que el mal que se ha dividido o ha puesto parte de su propio poder como contraparte para crear el caos. Eso es básicamente lo que yo les quiero explicar.
Entonces, este símbolo que nosotros lo podemos interpretar ver en antiguos símbolos como el sigilo de Saturno, por ejemplo, que son este principio masculino que se enfrenta al principio femenino, pero ya sabemos que el femenino no es el verdadero poder femenino, sino que es el propio poder eléctrico que ha disfrazado la mitad de su poder para ejercer el caos. Y por lo tanto el Yadra, este Yadra tan antiguo, de más de 15.000 años de antigüedad, que es la estrella de 6 puntas, no es otra cosa que el choque o esta pugna que recrea el poder eléctrico contra sí mismo para poder generar el caos. Entonces esta estrella de 6 puntas, que nosotros la reconocemos en muchísimas instancias, no es otra cosa que un 666 perfecto, 6 puntas, 6 triángulos y 6 hexágonos, es decir, esa lucha dualista que inclusive tenemos nosotros los humanos dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, el triángulo arriba y el triángulo abajo no es la armonía del verdadero magnetismo o fuerza femenina con la fuerza eléctrica masculina, sino que vendría a ser el choque de esta fuerza del propio poder eléctrico masculino para recrear el caos. ¿Ya? Ahora, básicamente, por ejemplo, en Walmart, ahí pueden ver esa estrella de 6 puntas camuflada y la podemos ver en infinidad de otras instancias. También la podemos ver en el propio billete de dólar, en esas estrellas que están ahí arriba, que también ahí se puede ver claramente como hay dos triángulos enfrentados. No sé si se ve la imagen siguiente. Sí, sí, sí. Ya, ahí tenemos el águila bicéfala, que fue un símbolo que utilizaron, por ejemplo, los Romanov en Rusia. De hecho, hoy día Rusia no se llama Rusia, sino que se llama Federación Rusa, su bandera utiliza precisamente esta forma. Y lo que tenemos al centro es la lucha dualista también entre San Jorge y el dragón. ¿Ya? La dualidad aquí también está representada porque tenemos un solo cuerpo, que es el águila, y tenemos dos cabezas que miran una a cada lado, haciendo en el fondo la representación dualista o el choque de estas fuerzas que yo les denomino, y que, por ejemplo, en política la podemos identificar en la izquierda y la derecha. Es decir, la izquierda y la derecha, en el fondo, es un sistema de divide et impera, de divide y vencerás, que tiene un mismo cuerpo, es decir, que la izquierda y la derecha, de manera internacional, si lo queremos ver así, es controlada por un solo poder, que es el poder de estas élites, en el fondo, financiera, que controlan prácticamente todo estamento humano desde el punto de vista de sus cúpulas. ¿A qué me refiero con esto? Que puede haber gente en un banco, puede haber gente en una religión, por ejemplo, en el catolicismo, puede haber gente en la masonería, puede haber gente en un gobierno, etcétera, etcétera, en las bases, y puede ser perfectamente una buena persona, y yo lo creo así. Pero otra cosa muy diferente suelen hacer las cúpulas. Las cúpulas, por lo general, en todos los estamentos, hacen exactamente lo contrario a lo que supuestamente postulan a las bases. Y de ahí, digamos, que se conforma toda esta cofradía de sujetos que controlan o que recrean el gobierno mundial, y que no son más de 2.000 personas. De hecho, Orson Welles, el famoso cineasta y actor, siempre decía, el mundo es controlado por 2.000 personas, el resto es ganado. Y tiene bastante razón. De hecho, en algún momento de la historia, Mahmoud Ahmadinejad, que fue presidente de Irán, a través de sus servicios secretos, logró constatar exactamente lo mismo, que los que manejaban el mundo no eran más de 2.000 personas, y que el resto, más o menos 10.000, ayudaban a esas 2.000 personas. Hay un audio que se está colando, no sé qué es. Qué bueno. ¿Aló? Jorge Zamora creo que tiene el micrófono abierto y estaba hablando. Es que soy yo el que estoy hablando. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Se estaba colando, bueno, pero ya para. Bueno, me fui al hilo. A ver, estábamos analizando esto de la águila bicéfala, ¿cierto? Que a su vez también es el escudo del rito de York, el rito escocés de la masonería, y que también es parte de los escudos nobiliarios de lo que se denomina la nobleza negra veneciana, que vienen a ser los detentores o los controladores del sistema financiero internacional y de prácticamente todo el sistema actualmente de control global. Ellos serían los que estarían a la cabeza, y no son otra cosa que antiguas familias romanas, en
la zona de Italia, por el año 1000 aproximadamente, descendientes de emperadores romanos, linajes papales, y mezclados también con jázaros, provenientes de Turquía y de la zona de Georgia, del Volga ruso. Y ellos serían, digamos, estas familias que las podemos identificar, bueno, en realidad no las podemos identificar porque están bastante ocultas, pero son las que vendrían a ser las controladoras, las reales controladoras del sistema financiero internacional y de todo el sistema que tenemos hoy día por sobre nuestras cabezas y que empujan lo que se denomina el globalismo. Es decir, esta instancia supranacional, en el fondo, que es donde están tratando de hacer que todos los países del mundo, todos los gobiernos del mundo, sean controlados no por sus pueblos, no por los estados, sino por poderes supranacionales, principalmente o visibilizados en lo que son las grandes corporaciones, en lo que son las multinacionales actualmente. De hecho, si nosotros, por ejemplo, analizamos los tratados de libre comercio en líneas generales, nos damos cuenta que son las grandes multinacionales que están, en el fondo, quitándole poder de alguna forma a los estados para poder controlar las economías, la política, la cultura, etcétera. Es decir, todo lo que hay detrás de lo que debería ser un verdadero poder soberano detrás de las naciones o de los pueblos. Entonces, por lo tanto, esta casta, denominada la nobleza negra veneciana, vendría a ser la que controla completamente todo el sistema. Por debajo de la nobleza negra veneciana vendría el Vaticano, con los jesuitas. La masonería internacional también estaría involucrada en esto, sus cúpulas, estamos hablando de cúpulas por si acaso, y por supuesto todos los demás grupos de poder que anteriormente les mostré. Si, por ejemplo, ustedes analizan la mayoría de los escudos nobiliarios de lo que se denomina la nobleza negra veneciana, es bastante común ver esta águila bicéfala, que también está en el escudo de Rusia, de la actual Federación Rusa. Por lo tanto, la Federación Rusa también es parte del control, China también es parte del control. Es decir, toda esta lucha dualista que nosotros vemos entre Estados Unidos y China, por ejemplo, o el bloque China-Rusia, es exactamente lo mismo que les he descrito del poder eléctrico. Es un solo poder que disfraza la mitad de antagonista para recrear el caos. Por lo tanto, el eje China-Rusia versus Estados Unidos-OTAN son controlados por exactamente el mismo poder, pero nos dan la ilusión del enfrentamiento, obviamente, para poder llevar adelante sus planes que están completamente amarrados al caos. Aquí tenemos una representación ya hollywoodense de lo que es esta dualidad, donde tenemos la imagen del payaso, que por supuesto la imagen del payaso tradicional es alguien muy cercano a los niños, es alguien bueno, alguien inocente, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos la imagen de E.T., este payaso creado por la imaginación de Stephen King, podemos ver cómo este payaso al mismo tiempo es absolutamente malvado. Entonces aquí tenemos un ejemplo dualista de cómo este payaso es absolutamente malvado, pero disfraza la mitad de se podría decir, de su personalidad como buena, por la que engancha a los niños, como lo que hemos visto básicamente en la obra de Stephen King. Aquí tenemos el templo de Salomón, que seguramente más de alguno lo ha visto. Aquí tenemos las famosas columnas de Jaquín y Boaz, que no son otra cosa que el poder eléctrico y el poder magnético, que se utilizaban en la antigüedad para poder entrar en contacto con entidades supradimensionales o interdimensionales. En este caso con Yahweh, Yahvé, como le quieran llamar, que desde el punto de vista gnóstico es un arconte. Un arconte es un ser inmaterial de carácter eléctrico mental, absolutamente muy poderoso, obviamente, que son los que señorean, que es el poder que señorea este mundo, que controla este mundo, y que ya desde esa época había una élite, como por ejemplo la que había detrás del rey Salomón, que era un rey mago. Los reyes magos siempre han sido, los reyes siempre han sido magos. De hecho, los presidentes, hoy día los primeros ministros mandatarios, que están muchos de ellos ligados a las cúpulas masónicas, son magos también, de alguna forma, o nigromantes, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Entonces tenemos recreado completamente el sistema que tenía Salomón, inclusive en los templos masones, hoy día lo podemos ver eso, para poder generar este contacto con este Gadu, con este gran arquitecto del universo, con este arconte, con este señor, en el fondo, eléctrico completo, digamos, que no permite, como les decía anteriormente, que el verdadero poder magnético armonice este mundo, y por eso es que tenemos el mundo que tenemos, por eso es que tenemos este mundo completamente al revés. Entonces, por lo tanto, este rey mago llamado Salomón, de hecho, recibe en algún momento un anillo de poder de parte de Yahvé, con el que logra controlar 72 demonios, con el que hacía
o arcontes, como le quieren ver, o jinns, que también le llaman el mundo musulmán, y que podía controlar y crear, que pudo controlar, digamos, y recrear todo lo que él hacía como rey mago. Y cosa curiosa también, actualmente son 72 paraísos fiscales los que controlan todo el sistema económico en el mundo. Porque por un lado tenemos una economía visible que está en Wall Street, en la City de Londres, pero por otro lado tenemos estos 72 paraísos económicos, estos 72 demonios en el fondo de control económico que señorean el mundo entero desde el punto de vista de las finanzas. Y ahí tenemos que tener sumamente claro que el poder político en el mundo no corta ni pinta nada, está absolutamente subyugado al poder económico. Y quienes tienen la potestad de imprimir dinero de la nada o escribir en una computadora la cantidad que quieran sin el permiso de nadie, son los que efectivamente están controlando el mundo y están detrás de lo que yo sostengo de esta nobleza negra veneciana. Aquí tenemos otra alegoría y tenemos Hakim Boaz, tenemos el principio eléctrico en el Sol, el magnético en la Luna, digamos el arconte que lo ve todo, y tenemos ahí la escuadra y el compás, que vienen a recrear el principio eléctrico y el principio masculino, no en armonía, o como les planteo, sino que en oposición, en caos para poder ejercer el control. Aquí tenemos una alegoría de Yaldabaoth o de Yahvé, este Samael, este dios ciego, detrás de una estrella de 8 puntas, que ya vamos a analizar ese símbolo. Este dios, en el fondo, este dios arquitecto, en el fondo, de lo que no es el mundo material. Mucha gente cree que Yahvé o Jehová o Alá, como le quieran llamar, o Yaldabaoth, es el creador del mundo material. No, es el corruptor del mundo, es el que rompe la unidad y crea la dualidad, donde termina señoreando solamente desde el poder eléctrico y disfrazando la mitad de su poder como magnético para poder recrear el caos. Esta es una frase que hice hace algún tiempo atrás, que dice lo siguiente: el mal tiene la capacidad de disfrazar de bien la mitad de todo su poder. Con ello crea el perfecto caos con el que nos confunde, nos gobierna y nos convierte en su principal alimento. Aquí tenemos algunos ejemplos de la dualidad. Estamos viendo lo que es básicamente el mundo hinduista. Aquí estamos viendo ya se me olvidó el nombre de la principal deidad hinduista, seguramente alguno me la va a soplar. No es Kali. ¿Vishnu? Bueno, Rama, Vishnu, Shiva. no es Vishnu, es Shiva. Shiva. Ahí tenemos Shiva. Shiva, sí. Shiva, claro, que es al mismo momento, al mismo tiempo, destructor y constructor del mundo. Es una entidad dualista. Aquí abajo tenemos a Ometeotl, que es un dios azteca. Aquí puse solamente 2 ejemplos. Que es un dios dual también, es femenino y masculino al mismo tiempo, y que es el que señorea y que está por encima de toda la imaginería o todo el panteón, digamos, de dioses de los aztecas. Y así muchas culturas exactamente lo mismo. La impronta dualista, por ejemplo, de Yahvé o de Jehová, la podemos ver en la propia Biblia, en Isaías 45:7, cuando declara Jehová: yo soy el que crea la luz y la oscuridad, yo creo la paz y la guerra. Soy yo el que recrea en el fondo ambos lados digamos, de esta pugna. Por lo tanto, Yahvé es un dios dualista, y de hecho también lo pudimos observar en ese momento cuando Yahvé o Jehová le dice a Moisés que saque a su pueblo, digamos, del yugo del faraón, y al mismo tiempo le dice al faraón, le dice que va a endurecer el corazón del faraón para que no lo suelte. Entonces, es un dios que juega a ambos lados del tablero, es decir, juega a las blancas, luego se para a las negras y juega desde ahí también. Lucha contra sí mismo para crear lo que les denominaba este caos. Aquí tenemos algunas estructuras de poder. Ahí tenemos el ojo arcóntico, el Club Bilderberg, la ONU, ¿se fijan? El Club de Roma, la Skull and Bones, el 322, qué sé yo, el Club de Roma, como les decía. Y tenemos muchísimas aquí, son unas pocas nomás, porque en realidad son prácticamente todas las estructuras de poder que están alineadas detrás de esto, y obviamente tenemos que sumar a los gobiernos de la Tierra. Y no solo a los gobiernos de la Tierra, a oposiciones también a esos gobiernos, porque ellos controlan siempre ambos lados. Aquí tenemos, por ejemplo, en la Plaza San Pedro del Vaticano, no sé si ustedes advierten que tenemos un obelisco. Ese no es un obelisco en Jupia, ese es un obelisco real, de Ra, original, sobre una estrella de 8 puntas. ¿Se fijan? Esa estrella de 8 puntas es la simbolización de una antigua diosa sumeria eléctrica disfrazada de magnética que se llamaba Ishtar Inanna, la reina vampira sumeria.
y que es la contraparte, digamos, o la que se opone al dios eléctrico para poder recrear el caos. Entonces lo que estamos viendo aquí en plena Plaza San Pedro, esto es un acto sexual, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Tenemos el falo, que es el Obel-Isco, principio eléctrico, el dios Ra, el dios fuego, el dios sol, masculino 100%, ahí enfrentado y tocándose con la estrella de 8 puntas de Ishtar. Entonces, por lo tanto, el Vaticano es adoración solar. El Vaticano es 100% adoración solar. Y de esta adoración solar se desprende completamente todo el poder del control que tenemos hoy día desde el punto de vista económico en la City de Londres, religioso en el Vaticano y militar en Washington, D.C. Washington, D.C. significa Washington de Columbia. El distrito de Columbia en Estados Unidos, sus dueños son los jesuitas. Por lo tanto, el Pentágono, ya vamos a ver eso, el Pentágono, la famosa forma o símbolo del Pentágono, no es otra cosa que un símbolo de poder bastante antiguo que proviene inclusive de la familia Farnese, que creó por allá por el 1570 un Pentágono que después se los cedió a los jesuitas para poder ejercer desde ahí lo que se denominan los war rooms o los cuartos de poder. Estas son las tres estructuras, digamos, del poder eléctrico con el que controlan al mundo. Es una especie de trinidad. Aquí tenemos a Ishtar, ahí tenemos una representación sumeria de esta estrella de 8 puntas, que también la podemos identificar con Venus. Y ahí tenemos a Ishtar, ahí tenemos el búho, que también es representado como Moloch, también en la Biblia. Este poder eléctrico también, y obviamente ahí la tenemos a Ishtar, Inanna, la reina de los cielos, que actualmente la podemos ver en la Virgen María, es decir, pasó por, qué sé yo, por distintas otras figuras también, como por ejemplo la Estatua de la Libertad, que también es esta figura, y actualmente la podemos reconocer también en lo que es la Virgen María. Aquí tenemos un antiguo símbolo, que es un yadra de unos 12.000 años de antigüedad, que es la famosa suástica, que ha pasado por muchos estados y estadios también, en donde obviamente hoy día está satanizada, absolutamente satanizada, cuando era simplemente un símbolo que significaba o representaba al dios mundano, al dios arconte, al dios de Demiurgo, es decir, al orden mundano, al mundo al revés, en el fondo en el que estamos nosotros. Aquí la tenemos, por ejemplo, en los indios navajos, aquí la tenemos en el cristianismo, aquí la tenemos en el Tíbet, en el budismo y en la mitología germánica. Ese es un trono de Thor. ¿Qué hicieron los nazis en su momento? La pusieron al revés, la pusieron hacia el otro lado, intentando representar el mundo espiritual. Pero finalmente, cuando el nazismo, la cúpula nacionalsocialista, toma, digamos, este símbolo para poder llevar adelante una guerra no espiritual, sino que 100% material, con millones de muertos incluidos, no hicieron otra cosa que finalmente terminar trabajando para exactamente este mismo poder. Entonces, por lo tanto, el nacionalsocialismo alemán, en su cúpula, fue absolutamente controlado por los mismos que financiaban a los aliados. Y aquí estamos hablando ya principalmente de lo que es la familia Rothschild, los Ford en Estados Unidos y también los Rockefeller, que un dato bastante poco conocido que logró o nos hizo visible un investigador británico muy interesante que se llama Anthony Sutton, que él logró, por ejemplo, establecer que el combustible que utilizó la Luftwaffe, es decir, la aviación alemana, para poder hacer frente en la guerra a los aliados, que se denominaba tetrateil, no fue otra cosa que una transferencia tecnológica entre la IG Farben alemana, que hoy día es Bayer, la empresa Bayer, que está muy ligada a Monsanto y también es parte de esta estructura del Fondo de Control Global, a través de la privatización, por ejemplo, de la semilla o de la transgenización de los alimentos. Y que esta IG Farben alemana trabajó de la mano con la Standard Oil de los Rockefeller para poder crear este tetrateil y poder permitir que Alemania entonces se enfrentara a los aliados. ¿Qué prueba esto? Que en el fondo la Segunda Guerra Mundial fue una instancia creada artificialmente para poder instalar en ese momento el nuevo orden mundial post Segunda Guerra Mundial, que lo pudimos ver claramente en lo que se llamó los acuerdos de Bretton Woods, en donde se creó el Fondo Monetario Internacional y el FMI como una forma de controlar o encadenar a los pueblos por deuda externa y al mismo tiempo de controlar a través del dólar principalmente la emisión de moneda a través de los bancos centrales en todo el mundo. Hoy día se podría decir que prácticamente el único país del mundo que no tiene banco central controlado por los Rothschild, que son testaferros de esta nobleza negra veneciana y al mismo tiempo del Vaticano, es Siria.
Y todos los demás países están controlados. Si no son controlados por deuda externa, también son controlados por el Banco Central, que emite moneda no soberana, que también la moneda soberana es todo un tema. Solamente para explicarlo en simple, un país que no tiene moneda soberana es un país que no controla su economía, por lo tanto, alguien le controla. Por ejemplo, si nosotros analizamos el Banco Central de Chile, que es autónomo supuestamente, nos damos cuenta de que todo su sistema, aparte de un tanto de oro que existe para poder respaldar, prácticamente todo depende de divisas no norteamericanas, sino que emitidas por la Reserva Federal, que al mismo tiempo es un banco privado controlado por los Rothschild. Entonces, por lo tanto, ni siquiera Estados Unidos es un país libre. De hecho, si nosotros analizamos las deudas externas en el mundo, nos encontramos con la sorpresa de que Estados Unidos es el país más endeudado de toda la Tierra. Entonces, por lo tanto, ahí podemos ver nuevamente cómo a través de todo este sistema, los que controlan el sistema completo, digamos, son aquellos que emiten, como les decía anteriormente, el dinero de la nada. No los Rockefeller, ni siquiera Bill Gates, ni George Soros, no, eso les entregan cierta cantidad de dinero para poder ejercer un cierto control y ponerse como los malos visibles. Pero los que emiten dinero de la nada son absolutamente invisibles a nosotros. No están ahí en el ojo del huracán. No sé si me sigue la idea. Bueno, seguimos. Aquí tenemos los cuartos, los juecitas, los war rooms. Aquí tenemos la Villa Farnese que les comentaba. El pentágono, este símbolo, ¿cierto? Que nosotros lo asociamos a la guerra, a estos cuartos de guerra. Aquí tenemos 1570 aproximadamente fue creada la Villa Farnese, este pentágono, que se inscribe perfectamente con este famoso símbolo que se le denomina la cabra de Méndez, que viene a ser como una especie de representación gráfica del mal, porque Satanás también es una figura bastante controvertida y es simplemente un adjetivo calificativo del hebreo antiguo que significa adversario, contrario, al revés, no diablo ni demonio tampoco, que son también conceptos entre sí completamente diferentes. Por lo tanto, se interpreta como la representación del mal, digamos, y que obviamente el Pentágono siempre ha sido la representación total y de la guerra y todo el sistema en el fondo que se implementa detrás de este caos con el que nos gobierna. Esto lo quise traer a colación porque es bastante interesante. Esto es la película de Stanley Kubrick, de La Naranja Mecánica. Si quieren ver esto en extenso, yo se los voy a comentar solamente ahora como parte de las estructuras de poder a través de imágenes, de símbolos con las que estoy conversándoles. En mi canal EMAR, El Mundo al Revés, youtube.com/EMAR, ahí pueden encontrar un par de decodificaciones, o 4 decodificaciones que he hecho de algunas películas de Stanley Kubrick, siendo esta bastante particular, digamos, desde el punto de vista de que Kubrick era parte, digamos, de esta élite. Kubrick era un masón de grado alto, un masón bueno de grado alto, por eso siempre he dicho que ojo con las cúpulas. En las cúpulas es donde está el problema, no en las bases, eso hay que tenerlo sumamente claro. Y este masón de alto grado, llamado Stanley Kubrick, cineasta obviamente, se da cuenta de todo este control, digamos, de que todo esto está muy mal, de que todo en realidad está orquestado por estas cúpulas de poder, y obviamente al no poder hablar directamente, él lo que hace a través de su obra, a través del cine, de su cine, comienza a ponernos todo esto, a contarnos la verdad a través de diferentes tipos de símbolos encriptados. Por ejemplo, cuando Alex Delarge, que era el protagonista de La Naranja Mecánica, se enfrenta al pandillero, y si se fijan está vestido de nazi, ¿ven? Ahí está el águila, ahí está la cruz de hierro, exactamente lo mismo que tenía Hitler. Dentro de un teatro masónico, ¿lo ven? Ahí están las columnas, ahí está la pirámide, arriba no se alcanza a ver, pero está la imaginería del ojo que todo lo ve, y vemos ese enfrentamiento entre Alex Delarge, que no es otra cosa que Winston Churchill, que está haciendo ahí el símbolo del Baphomet, porque ambos lados son controlados por los mismos, nos representa toda una escenificación en este teatro donde nos dicen que todo lo de la Segunda Guerra Mundial fue una mentira. Fue un teatro armado donde se decidió de antemano que Churchill debía ganarle a Hitler, porque estaba todo pactado. De hecho, existe 2 tratados de parte de la cúpula nazi, que es el Tratado de Haavara con la entidad sionista internacional alemana, no internacional, alemana, y tenemos el famoso paperclip, que fue otra cosa que un trato que hizo Hitler con los jesuitas para poder librar, digamos, al final de la Segunda Guerra Mundial y poder irse, digamos, ser retirado de escena.
y poder desde ahí implementar todo lo que vimos en Bretton Woods, que fue finalmente el asalto del mundo. Después de Bretton Woods, un año después, se creó la ONU, reemplazando la Liga de las Naciones, que había sido un intento fallido de nuevo orden mundial, si lo que ver así, o lo que yo denomino el nuevo desorden mundial, porque ellos profitan, como les digo, no del orden, sino desde el caos. Entonces aquí Kubrick de manera magistral nos contó, nos dijo, no, todo esto fue un teatro, los buenos contra los malos eran controlados por los mismos, por un solo poder en el fondo, donde todos eran malos, simplemente que, tal y como decía al principio, una parte de esta maldad se disfrazó de bien para poder recrear este caos y obviamente lograr diferentes objetivos, entre ellos obviamente lo que se derivó de Bretton Woods. Aquí tenemos nuevamente este caos ya en una versión más moderna. No sé si están familiarizados con QAnon, con esta pugna que supuestamente tiene contra el cabal, contra los cabalistas, contra el poder eléctrico, el expresidente Trump. Aquí podemos ver a Trump con Steve Bannon, que es un jesuita. Él fue el responsable que llevó adelante toda la campaña de Trump y que lo hizo ganar. Detrás de varios eslogans con a donde vamos uno, vamos todos, o Follow the White Rabbit, sigue el conejo blanco, una referencia a Lewis, al creador de Alicia en el País de las Maravillas, en donde todo era una mentira finalmente, donde todo nuevamente era este poder dualista, es decir, el mal se estaba enfrentando a sí mismo para poder hacer creer a la gente que iban a ganar los buenos y poder instalar un nuevo sistema de control. Aquí tenemos también representado bastante bien cómo el poder económico controla a lo que se denomina la disidencia controlada. Mientras les tira billete, él tira ladrillos sin pegarle, obviamente, realmente, para recrear esto que se denomina la disidencia controlada. Por lo tanto, Trump es parte de esta disidencia controlada. Es parte del mismo poder eléctrico, del mismo poder, digamos, de este caos, que ha sido disfrazado de bueno en el fondo para enfrentar al sistema, no siéndolo en el fondo realmente. Aquí tenemos The World en 2017, eso es una revista, la revista The Economist, que es controlada por la familia Rothschild, donde se le entrega en el fondo a Trump, esto fue en el momento justo que él asume como presidente, se le entrega el poder de ser el juez. Es decir, si Trump realmente hubiese sido bueno, jamás habría estado dentro de los planes de los Rothschild para instalarlo como parte de la agenda del poder. Esto lo dijo el mismo día, el 16 de octubre del 2016, cuando Trump estaba, el mismo día de las elecciones, cuando salió por primera vez Trump, dijo lo siguiente: Trump insiste en que las elecciones presidenciales de Estados Unidos están arregladas. Y efectivamente es así. Están arregladas desde la creación misma de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos jamás ha sido una creación, ni ningún país prácticamente, ha sido una creación soberana, digamos, producto de un poder constituyente originario y de una carta magna o de una constitución política creada por los pueblos. Siempre han sido élites las que han creado estas cartas magnas. Y ahora lo estamos viendo también. La Convención Constitucional, nos vamos a dar cuenta que cuando salgan los 155 constitucionales constituyentes, vamos a ver que son los mismos de siempre o palos blancos de los mismos de siempre, no la señora Juanita, como nos prometieron. Porque esto es así, funciona así. Las élites son las que controlan todo. Trump, como buena disidencia controlada, ese día que salió electo dijo la verdad. Están controladas, pero finalmente salió electo y no habló más, que habían trampas. ¿Se fijan? Hasta que le hicieron trampas a él mismo, de nuevo. Pero todo es parte de un show, todo es parte de un plan. Si a ti, Bannon, el jesuita, te está diciendo que QAnon es Follow the White Rabbit, esto es exactamente lo mismo que en la película Matrix. Cuando Trinity a través del computador le escribe toc toc Neo y conversan un ratito y al final le pone Follow the White Rabbit, Neo sale, hace la transacción comercial con el chico que está allí y finalmente ve que la niña tiene ahí en la espalda tiene un conejo blanco y decide seguirlo. Atrás tenemos nuevamente a Shiva, ¿saben? Hay una representación de Shiva, la diosa del caos, hinduista. Lo sigue, ¿cierto? Y finalmente llega a conocer a Morfeo. ¿Quién es Morfeo? Es el dios del sueño, no del despertar del sueño. Le da dos píldoras, roja y azul. Nuevamente dualidad, las dos rojas son controladas por el mismo poder. Tomaba la azul, despertaba en su cama como si nada hubiera pasado, y tomaba la roja, entraba en la madriguera del conejo, en una fantasía. Eso es lo que le pasó a Alicia por seguir al conejo blanco en Alicia en el País de las Maravillas. No despertó a la verdad, entró en una fantasía. Y exactamente lo mismo estaba haciendo Steve Bannon, el jesuita, con la gente de Q. Engañó a muchísima gente, en el fondo, para hacerlos creer que Trump era un patriota y era parte del mismo sistema de poder, solo que mostrado como una disidencia controlada.
Aquí tenemos una película fantástica a la que también le hice una descodificación en mi canal, que es Metrópolis de Fritz Lang, del año 1927, en donde tenemos el transhumanismo, es decir, esta idea que tiene la élite en el fondo de destruir completamente lo que se podría decir la creación original basada en la unicidad, y romper completamente el esquema, ¿cierto? Y hacer que el ser humano ya no sea más humano, sino transhumano, básicamente una especie de máquina o robot. Llama la atención de que habían dos poderes, digamos, detrás de esta iniquidad, que era el poder político, ahí estaba el dueño de Metrópolis, y la ciencia, que es más o menos lo mismo que estamos viendo hoy día. Cómo están convirtiendo, cómo han secuestrado la verdadera ciencia y están levantando una dictadura científica. Y atrás teníamos esta famosa estrella de 6 puntas, que es el ser humano invertido, ¿cierto? Para poder llevar adelante los planes de Samael, que es el dios ciego, este arconte rey, este Yaldabaoth Sabaoth, y de la mano de Lilith, que también es una representación, digamos, femenina, masculina, no olvidemos que de Ishtar y Nana, como les decía anteriormente, en donde parte del poder eléctrico se convierte en femenino, en este caso Lilith, que también es una especie de vampiro o de demonio, para poder recrear el caos, es decir, para poder corromper al humano, para poder mantenerlo bajo los cánones de la maldad, básicamente. Aquí tenemos un ejemplo bastante interesante de lo que es el poder, digamos, de estas sociedades secretas, por ejemplo, en Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo en realidad, en donde teníamos, por ejemplo, en el año 2013, teníamos a dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, que era John Kerry y George Bush, y ambos eran miembros del Skull and Bones, de esta sociedad secreta. Entonces, por lo tanto, uno fuera demócrata y el otro fuera republicano, daba lo mismo, porque ambos lados son controlados por exactamente el mismo poder. Es el águila bicéfala, es un solo cuerpo que tiene dos cabezas que pareciera que fueran antagónicas, pero en el fondo son manejadas por exactamente el mismo poder. Aquí tenemos Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, en la escena, digamos, de este círculo sexual, de magia sexual, en donde tenemos, por ejemplo, a este hierofante, a esta especie de papa, de color rojo. El rojo es el color eléctrico y el azul es el magnético. Y no teníamos también representado esta idea de lo rojo contra lo azul enfrentado, que Kubrick lo utiliza muchísimo, pero que ya sabemos que no es el verdadero poder magnético azul, sino que es poder eléctrico disfrazado de magnético para representar el caos. Ahí tenemos obviamente esta cúpula de tipo papal o esta especie de pineal, ¿cierto? Esta especie de glándula pineal que muchos la asocian al despertar espiritual cuando simplemente es parte del control mental dentro de la misma Matrix. Tenemos obviamente el águila bicéfala y tenemos obviamente una máscara. Y si ustedes analizan a todos los invitados, entre comillas, a este círculo de magia sexual, son prácticamente todos con máscaras venecianas. Por lo tanto, Kubrick, y es la razón por la que finalmente lo terminan matando 9 meses antes de salir Ojos bien cerrados, su última película, es porque puso en evidencia al verdadero poder, es decir, el poder de la nobleza negra veneciana, que controla el Vaticano, obviamente. Bueno, ahí ya me di la vuelta entera. Bueno, eso era básicamente lo que yo les quería mostrar y bueno, quedo abierto ahí a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer o decir algo, no sé. No sé si este era el Carlito, parece que se fue el Carlito. No, dale nomás, aquí estoy, amigo mío. La aburría el Carlito. Muchas gracias, Jorge. Muy buena la presentación que hiciste, algo que yo esperaba que podía ir por ese camino, así que ya era lo que yo quería que presentaras hoy día, a raíz de que la semana pasada tuvimos una grata reunión, muy grata, que tuvimos como oradores a Isaac Agüero, que hizo una presentación relativa al simbolismo, la simbología y los símbolos, pero fue como una cosa tangencial y se profundizó por otros lados. Yo quería esta otra parte, la que tú trajiste hoy día, y creo que fue acertado, así que, amigo mío, agradecido. Y ahora, pucha, se le otorga la palabra a quien quiera empezar a conversar con Jorge. Adelante, por favor. ¿Quién desea participar? Vamos, muchachos. Isaac, Alejandro. Sí, Carlito, gracias Jorge, interesante presentación. Creo que parte de abrir los ojos a la realidad que estamos viviendo, por un lado, y sí me queda
una sensación como de pesimismo. Eh, Preguntarle a Jorge si tenemos salida en este caos, porque la verdad es que se ve como difícil de salir de esta dualidad y de este caos que tú estás mencionando para llegar a ser libre, ¿no? No sé si has pensado o has planteado alguna forma de salir de esta maraña de poder en el cual pensamos que unos son buenos y otros son malos y que en realidad es un solo poder. No sé si tienes alguna propuesta. Sí, mira, sí he reflexionado acerca de eso. Ahora, una cosa importante, ¿ah? Cuando las energías base de todo esto, que es la eléctrica y la eléctrica y la magnética, o femenina y masculina, ninguna de las dos es malvada desde el punto de vista de lo que entendemos por maldad, o la maldad clásica, ¿ya? Aquella que pretende hacer daño. El problema se crea por el desbarajuste. La iniquidad, esta maldad que gobierna, se crea por el desbarajuste. Es decir, si en algún momento se levantara el verdadero poder magnético y equilibrara la cosa con el poder eléctrico, nosotros podríamos volver a un estado unitario. Y esta lucha no solamente la tenemos afuera en los poderes globales, porque en el fondo hoy día mucha gente cree que la pelea política es izquierda y derecha. No, no, no. La verdadera pelea es entre la humanidad y los globalistas. Está básicamente desde ese punto de vista planteada. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, si nosotros lográsemos de alguna forma equiparar o levantar la verdadera energía magnética, podríamos armonizar en una idea muy similar a lo que plantea en el Oriente con el Yin y el Yang. Esta no pugna, sino que armonización entre ambas fuerzas, que es exactamente lo contrario que postulan estas élites gobernantes, que es el caos, es el choque, pero no de ambas fuerzas, sino que ya como expliqué anteriormente, es la propia fuerza eléctrica que disfraza la mitad de su poder para poder recrear este caos. El caos interno que tenemos los seres humanos va a ser reflejo de lo que tengamos finalmente afuera. Es decir, si tú quieres plantear firmemente cambiar el mundo y estás esperando que otros lo hagan, estás equivocado. Es decir, si tú quieres ver un cambio en el mundo, tienes que hacerlo en ti primero. Por lo tanto, la manera que tú tienes realmente de poder ejercer si lo quieres ver desde el punto de vista de la salvación, o librarte de las cadenas del mundo mental, material, temporal, o del deseo, el miedo, del apego, como plantean los budistas, tienes que esa lucha ganarla dentro tuyo. Por lo tanto, la salida, y tal y como decía Buda, decía el propio Jesús, solo que le han trastornado su mensaje, la salida es hacia adentro. La verdadera salida es hacia adentro. Pero este mundo material, esta ilusión, esta Maya, que por ejemplo la diosa hinduista Maya, que es esta diosa que nos teje la realidad donde miremos, esta Matrix en el fondo, esta fantasía, este videojuego en el fondo que estamos nosotros, es tan terriblemente bello, tan entretenido, que nos pone cantidades brutales de cosas afuera para que nunca hagamos el viaje hacia adentro. Si tú analizas, por ejemplo, el falso cristianismo que se creó a partir de lo que fue el concilio de Nicea en el siglo IV, de lo que fue Constantino I, tú te das cuenta de que en el fondo los verdaderos cristianos, que eran los denominados cristianos gnósticos del siglo I y el siglo II, fueron perseguidos y ejecutados la mayoría de ellos. ¿Te fijas? Por lo tanto, el cristianismo actual no es cristianismo. Fue la empresa que derribó y destruyó el verdadero cristianismo. Parte de esa enseñanza fue guardada y fue rescatada en el año 1945 en la zona de Nag Hammadi, en lo que fue el descubrimiento de los textos de Nag Hammadi, o el Evangelio de Tomás, que también le dicen así, en donde podemos ver a este verdadero Jesús, que no es alguien que nos viene a salvar, sino que es alguien que viene a enseñarnos a nosotros de que si queremos realmente salir de toda esta locura, tenemos que hacer un trabajo interno. Por lo tanto, yo personalmente siempre he planteado que Jesús no va a volver, porque los maestros que dan tarea nunca vuelven a hacértela. Y el más malo de los maestros hace eso. Fue un maestro que entregó tarea, que es una tarea que tenés que hacer tú de manera individual, nadie te puede ayudar. Un guía te puede mostrar la puerta, tal como Morfeo le dice a Neo. Yo te puedo mostrar la puerta, pero la tienes que pasar tú. Y eso es básicamente lo mismo que plantea, por ejemplo, un Krishnamurti. ¿Te fijas? Que si me preguntan, es uno de los pocos maestros de verdad, digamos, de la época moderna, junto con Krishnamurti y el otro, ¿cómo se llama? El turco. Gurdjieff. Gurdjieff, exactamente. Probablemente son de los pocos maestros de verdad de la era moderna.
Entonces, por lo tanto, bueno, ahí te respondo la pregunta. Colectivamente hablando, a tontas y a locas, en revoluciones de 360 grados, quedamos ahí mismo, donde se derrama sangre, qué sé yo, en realidad es una ruedita del hámster. Avanzamos, 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 pero estamos siempre ahí mismo. Otra Bien. cosa es gente consciente que se une para hacer un cambio real en el mundo. Bien, ahí está la respuesta para Alejandro, ¿no? ¿Está bien? Gracias. Sí. Rodolfo tiene una pregunta. Sí, muchas gracias, Carlos. Jorge, muchas gracias por la presentación. La semana pasada, bueno, yo trabajo en Faena. Antes de subir a Faena había visto un video tuyo y lo encontré muy interesante. Pero sí me llama la atención el término eléctrico y magnético. O sea, los que conocemos un poco de electricidad, sabemos que la electricidad produce magnetismo, y a través del magnetismo también se puede producir electricidad. Entonces, ¿por qué esta parte dual se ven como antagonistas? Entonces, me gustaría saber la base de esa definición. Claro, lo que pasa es que tú estás planteando el fenómeno electromagnético como físico. Yo lo estoy hablando desde la metafísica, es decir, algo que está más allá de lo físico. ¿Te fijas? Entonces, es una forma de representarlo, lo eléctrico contra lo magnético, o el fuego contra el agua, o el rojo contra el azul, ¿te fijas? O la luna contra el sol, si lo quieres ver así. A eso se refiere, no al fenómeno físico electromagnético en sí mismo. Perfecto. ¿Quién más se inscribe para una pregunta? Pido la palabra, querido Carlito. Ya, Isaac, dele nomás. Adelante. Muchas gracias. Primero que todo, Jorge, y a Carlitos, obviamente, por haberte invitado, agradecerte. Muy buena tu presentación. De verdad, resulta poco común encontrar a alguien que tenga un capital cognitivo en torno a un tema que obviamente le apasiona como tú. ¿No? Eso es sumamente poco común. Y es una muy grata sorpresa. ¿No? La verdad es que yo como youtuber nunca tuve la suerte de poder verte, así que esta es la primera vez que conozco tu trabajo y solamente basado en lo que tú nos relataste hoy día, puedo decir que hay un profundo trabajo de investigación. Y eso felicitarlo por sobre todo porque es a lo que aspiramos todos nosotros. Segundo lugar, y en torno a lo que tú mencionabas, sí encuentro que existen algunos traspasos de información que, aunque simbólicamente puedan tener algún tipo de vinculación, muchas veces simplemente el ser humano se deja llevar por este sesgo cognitivo que lo lleva a encontrar patrones, ¿no? Los patrones que se encuentran muchas veces en las primeras partes de la presentación, ¿ya? Que hacen referencia al uso de símbolos, probablemente el símbolo cuando pasa de cultura a cultura transmuta también su significado. Y ahí es donde nos encontramos en la gran dificultad de descifrar los símbolos, porque no podemos, como nos decía, me parece que fue Foucault o fue Derrida el que nos decía que debíamos leer el lenguaje históricamente. ¿Ya? Aún así, habiendo dicho eso, las conclusiones a las que tú llegaste, que ya son las finales, son en lo personal, una increíble coherencia, ¿no? Y que esconden profundas verdades. Y yo te quiero felicitar y agradecer porque usas un lenguaje tan sencillo que la conclusión llega al que escucha sin la complicación cognitiva. Eso es algo que me encantaría llegar a hacer. Y que bueno, que grato, es que personas como tú estén haciendo un trabajo así en las redes sociales. O sea, para mí, te felicito y nuevamente, nada más que agradecerte por esta vez. Muchas gracias, Carlito. Muchas gracias, Isaac. Gracias, Isaac, por tus palabras. ¿Alguien más? Por favor, aprovechemos la oportunidad de conversar con Jorge y consultar, preguntar, despejar las dudas. Juan Luis, por favor. Gracias, Carlito. Primero agradecer, al igual como lo hicieron mis compañeros antes, por la presentación, por el lenguaje sencillo, como dijo Isaac. Veo un popurrí de conocimientos interesantes que van desde la cábala, desde la gnosis, desde el hinduismo,
desde la metafísica, todos esos temas propios del esoterismo. Me gusta porque se vinculó con lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, del simbolismo de Isaac, y nos permite poder abrirnos un poco a conceptos que mencionan, que son muy interesantes. El simbolismo está presente en todas las cosas que hacemos, en el marketing, en la televisión, constantemente nos ponen chip y nos condicionan a estímulos. Eso es parte del condicionamiento clásico de Pavlov, que es el origen de la psicología, ¿no es cierto? Y no me extrañaría que muchos psicólogos, psiquiatras o personas en el ámbito de la ciencia de la conducta estén también o participen en estos equipos que van, digamos, planeando o formando los resultados que quieren esperar desde el punto de vista social. Y Instituto Tavistock. ¿Perdón? Instituto Tavistock, ahí está. Perfecto, súper. También hay cosas de teosofía, y tú mencionaste a Krishnamurti, que yo concuerdo contigo que una de las personas filosóficas, o perdón, uno de los filósofos contemporáneos más sensatos que yo he oído en un ámbito como de varias cosas que hablan sobre Dios, sobre el ser, sobre el condicionamiento también. Él nos llama a no tener ningún camino, ser libres. Dice que la verdad es un camino sin digamos, fronteras, y cada uno tiene que acercarse a él de manera personal. Lo que sí me llama la atención, algo que tú comentas regularmente, que tiene que ver con el mal. Sabemos que el mal y el bien son puntos de vista, también sabemos que son los extremos o los opuestos de un mismo continuo, como esa dualidad con la que tú partiste, digamos, en la presentación, pero me da la impresión que hay una connotación un poco subjetiva. Entonces quería preguntarte, para ti, ¿qué es el mal desde este punto de vista? Porque me gustaría saber, digamos, cuál es, digamos, tu concepto. Gracias, muchas gracias. Ya. Mira, lo que pasa es que si nosotros queremos pensar en términos de Nietzsche, por ejemplo, él siempre planteaba que, por ejemplo, el amor estaba más allá del bien y del mal, por lo tanto siempre lo planteó como temas relativos. Ahora, si nosotros queremos ser concretos respecto de las tipificaciones, y lo dije al principio con el maniqueísmo planteaba que existía una guerra entre el bien y el mal, pero en este caso era el verdadero bien, es decir, los valores del espíritu, qué sé yo, la paz y la armonía entre los hombres, contra el mal, es decir, contra todo lo contrario. ¿Te fijas? Por lo tanto, desde el punto de vista maniqueísta, esta lucha no es dualista, sino que mucha gente interpreta que el maniqueísmo y el dualismo es lo mismo. Yo sostengo que son cosas diferentes. Por otro lado, yo sostengo que el dualismo no es el verdadero bien que lucha contra el mal, sino que es este mal, digamos, son todos estos valores anti-espirituales, la guerra, qué sé yo, la envidia, el odio, el miedo, etcétera, que tienen un poder tremendo desde este punto de vista de este desbalance de estas dos energías, donde queda solamente la eléctrica mental, y que crea esta dualidad en el fondo, y que recrea todo un sistema de caos. Si tú, por ejemplo, analizas cómo funciona el mundo desde el principio. Te muteaste. Ah, no me di cuenta, me Ahí, muteé. sí. Ya. No sé en qué parte me muteé. No, ¿Qué estaba diciendo? 10 segundos. Ya. Bueno, sostengo que el maniqueísmo y el dualismo no son cosas, no son la misma cosa. Mucha gente plantea que es lo mismo. El maniqueísmo es el verdadero bien contra el verdadero mal, y el dualismo o la dualidad, yo planteo que es el mal, es decir, la parte desequilibrada de estas dos fuerzas, que es la parte eléctrica, que ha puesto o pone cada cierto tiempo parte de su misma fuerza para poder crear el caos. Y que lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial, y en la Revolución Francesa también lo vimos, donde esta fuerza, digamos, que estaba básicamente en el clero y la nobleza, estaba haciendo morir de hambre al pueblo. Por lo tanto la pelea era arriba-abajo, no izquierda-derecha, y mandan a un masón, Maximilien Robespierre, y crea la Asamblea Nacional, que fue la base de la creación del sistema de división izquierda y derecha, en donde los de arriba siguieron con su negocio, digamos, de control, y los de abajo, el pueblo, se dividieron de izquierda a derecha hasta el día de hoy y pelean entre sí, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, básicamente, este mal que estoy planteando no es otra cosa que este desbarajuste entre estas dos fuerzas, donde queda señoreando la fuerza eléctrica o la fuerza masculina,
en el fondo, y no tiene absolutamente ningún control, no tiene ninguna piedad, no tiene ninguna armonía, no tiene ninguna bondad, no tiene absolutamente nada, y eso lo podemos ver básicamente cómo funciona el sistema, cómo funciona este mundo. Es decir, por ejemplo, hoy día, en este momento, tenemos cerca de 1.000 millones de personas con hambre. Producto de eso, cerca de 30.000 niños mueren de hambre y sed al día. Eso significa que en un año mueren 11 millones de niños por este mal, por esta iniquidad, por este sistema. Pero el mismo sistema nos tiene vueltos locos con el coronavirus, que ha matado ni al 0,06% de la población, pero nos tiene ahí aterrados con eso. ¿Para qué? Para lograr en algún momento instalarnos vacunas con insospechadas consecuencias, porque no son ni siquiera vacunas, es ARN mensajero, es decir, órdenes al sistema de ADN humano. Es decir, de manos de una industria en el fondo que sabemos desde la IG Farben alemana que trabajaban para el mal, para este mal, digamos, para esta instancia, digamos, de desequilibrio total y absoluto donde el poder eléctrico masculino, como le queramos llamar, el color rojo, señorea y hace exactamente lo que quiere. Eso. Gracias. Felipe Reynoso, por favor. Antes que todo, gracias por la presentación, estuvo muy buena. Yo quería preguntar, mencionó la simbología y cómo se repite a través de diferentes culturas y diferentes fenómenos en el tiempo moderno, los mismos símbolos que representan el dualismo. Entonces, a uno le da como el miedo de que quizás estas cosas ya están demasiado inscritas en la cultura como para generar una antítesis. Entonces, mi pregunta es, ¿hay algunos símbolos que vayan contrario al sistema actual? ¿Existe simbología en ese sentido? Ya mira, lo que pasa es que el mundo material, en el mundo mental, temporal, material en el que estamos inscritos nosotros, existe toda una imaginería que está de alguna forma inscrita en la propia Cábala. La Cábala en el fondo no es un sistema malo, sino que es un sistema de control del mundo material. Por lo tanto, dependiendo de quién la use, va a obtener X cosas. Es básicamente eso. Por otro lado, tenemos también toda la imaginería de lo que se denomina ¿cómo se llama? Esta flor de la vida, esta cosa asimétrica, es una especie de mandala. También tenemos los mandalas del mundo budista, por ejemplo, en donde hay toda una geometría sagrada. Y de esa geometría sagrada pueden o salen en el fondo infinidad gigantesca de símbolos, que tal y como, no me acuerdo quién planteó, efectivamente, yo puedo tener exactamente un mismo símbolo y tener diferentes significados dependiendo del tiempo, de la época, la cultura, ¿cierto? Y va a significar cosas completamente diferentes. Por lo tanto, no existe en el mundo material ningún símbolo que represente el mundo espiritual, porque el mundo espiritual no se refleja en el mundo material. Lo espiritual no tiene nada que ver con el mundo material. No sé si más o menos me sigue la idea. Por lo tanto, no hay ningún símbolo en el fondo que lo represente. De hecho, si nosotros, por ejemplo, analizamos la estructura del Merkaba que planteaban los antiguos egipcios, este Mer que era el cuerpo, este Ka que era el espíritu y Va que era el alma, nos damos cuenta de que en el fondo el espíritu y el alma son cosas diferentes. Cuando un espíritu encarna en un cuerpo, se crea el alma, que es una especie de réplica exacta del cuerpo, pero en versión fantasma, más o menos etérea, ¿te fijas? Y tanto el alma como el cuerpo son parte del mundo material, pero el espíritu no. El espíritu es un agente completamente externo, una fuerza externa aprisionada dentro del mundo material, y esto ya tiene bastante que ver con la gnosis, los gnósticos, digamos, del siglo I, que fueron los que rescataron posteriormente los famosos cátaros, los cátaros principalmente, y de alguna manera también el mundo sufí, del ala musulmán, en donde plantean básicamente de que la cosa espiritual es una cosa y la cosa material es completamente diferente. Es decir, ahí se produce un verdadero maniqueísmo, es decir, un combate o no un combate, sino que una pugna entre lo material y lo espiritual, siendo el verdadero espíritu algo que no lucha, que la conciencia o el amor verdaderos, este amor que nunca muere, este amor eterno, en realidad no lucha. Es como el concepto de que la oscuridad no es tal, sino que es simplemente ausencia de luz. Por lo tanto, el miedo vendría a ser simplemente ausencia de amor o de conciencia. Entonces, por lo tanto, en términos maniqueístas no existiría una lucha real entre el espíritu y lo material, sino que el espíritu simplemente no tiene nada que ver con lo material. Que lo espiritual o ciertos espíritus estén atrapados en cuerpos humanos y que de alguna manera esa fuerza lleva adelante toda la locura en el fondo que gobierna este mundo es otra cosa.
Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar, conversar? Sí, yo, Gabriel, Calito, dígame, don perdona, Alejandro. disculpa que Avanti. disculpa que me repita, pero está súper interesante. Que yo pregunté cuál es el camino para salir de este caos, podríamos decirlo, como plantea Jorge. Y Jorge lo dijo muy bien y que tiene que partir por uno mismo. Ahora, ese camino, ¿cómo se inicia? ¿Cómo se sigue? ¿Hasta dónde puede llegar? Ya, Eso, mira, si esto tuviera receta, ya lo venderían en Amazon. Y todos tendríamos una copia del camino a seguir, ¿te fijas? Lamentablemente no es así. En algún momento de la historia, cuando los cátaros recogen el legado de los verdaderos gnósticos cristianos, que eran del siglo I, siglo II, de hecho de ahí provienen los textos del Nag Hammadi, copias del siglo I, II por ahí, que se encontraron por ahí, o se escribieron más o menos por ahí por el siglo IV y encontrados en 1945 ahí mismo, en Nag Hammadi. Tú puedes ver, por ejemplo, que los cátaros desarrollan de alguna manera ciertos, no sé si patrones, porque no creo que sean recetas tampoco, porque están completamente perdidos. Todo eso se destruyó, lo destruyó la Iglesia Católica. Ciertas formas en el fondo que ellos tenían, absolutamente conscientes de salir del mundo material y volver al mundo espiritual. Pero todo eso se ha perdido. Es decir, se ha perdido. Y si no se ha perdido, probablemente está oculto en la biblioteca del Vaticano, ahí debajo, subterránea, que tiene kilómetros y kilómetros de libros, que muchos de ellos ni siquiera han sido tomados por un ser humano en milenios, ¿te fijas? Entonces, por lo tanto, y creo, por lo menos sostengo lo que te decía anteriormente, creo que cuando nosotros nos volvemos locos tratando de buscar la respuesta afuera, es cuando más lejos estamos de encontrar la flor de 7 colores, como la famosa Ángel, ¿se acuerdan de esa serie de dibujos animados, Ángel, la niña de las flores? Que estuvo no sé cuántas temporadas buscando las 7 colores y estaba en el jardín de su casa. Perfecto. Alejandro, ahí está tu respuesta. Bien, por ahí Francesca, Luis, Mauricio, Leonardo. Oye, ¿sí es puro hombre acá? ¿Qué pasó? No, está ¿El mi hija. feminismo No. dónde está? Que no hace nada. Ahí está, Francesca, la única mujer que se ve. Digamos. Perdón. Ahí está. Estoy escuchando, atenta, gracias. Hola. Hola, mi amor. No, alguien más que quiera pronunciarse, que quiera conversar con Jorge, aprovechémoslo, que este muchacho es reocupado, así que ahora tuvo la voluntad, ¿no es cierto?, de poder estar con nosotros hoy día a pesar de todos sus compromisos. Así que, chiquillos, antes de que despedirnos, ¿alguien más? Wolf. Wolf, las gracias a todos por compartir tu conocimiento. Ya, perfecto, gracias, Wolf. Se le cayó el internet. Se le cayó el internet, dice Leonardo. Bueno, al parecer no hay más consultas, dudas, preguntas, algo que pudiéramos agregar. Si no es así, entonces me resta solo agradecer primero que todo a Jorge Zamora, mi amigo, por este tiempo que nos dedicaste, Jorgito. Como lo dije recién, lo reitero, tú siempre estás muy ocupadito y me dijiste, vamos a la primera, no ningún problema contigo y eso te lo agradezco de corazón. Vamos a tener el tiempo de seguir, ¿no es cierto?, compartiendo pantallas, a lo mejor en el futuro cercano, y decirle a los demás, ¿no es cierto?, que aprovechen a Jorge en su canal de YouTube, que es, Jorgito, youtube.com/emar, el mundo al revés, emar. Perfecto. Para que vean, es súper interesante, ahí tienen la oportunidad de ver distintos aspectos del conocimiento que entrega Jorge. Jorge es conocido a nivel mundial en las redes, y gente que lo sigue de lugares más increíbles y remotos de nuestra tierra. Así es que es un personaje el que tuvimos hoy en día. Así que, Jorge, te reitero mi agradecimiento, un abrazo fraterno y tendremos oportunidad de seguir viéndolo. Y a los demás, y a las demás personas que estuvieron presentes hoy día, pucha, agradecerle de corazón también que nos hayan acompañado. Creo que fue una muy buena jornada. Líderes Pensadores les agradece y ya vamos a tener la oportunidad de estar nuevamente juntos, chiquillos. Así que
eso, no sé, Alejandro, ¿quieres agregar tú más como administrador de grupo? Gracias a Carlito por el entusiasmo y el haber permitido conocer a Jorge. Un interesante planteamiento sobre este tema y seguramente tiene muchos más. Y ojalá que podamos tener de nuevo con nosotros. Y invitarlos para las próximas reuniones. En la próxima semana vamos a tener, a propósito del tema, a un cabalista argentino que vive en Barcelona, que se llama Mario Sabán. Espero no nos falle esa conexión. Y así vamos con Libres Pensadores, tratando de ampliar el conocimiento y para tratar de liberarnos de este caos que nos hace ver la realidad a conveniencia de unos pocos. Muchas gracias. Bueno, yo por mi parte, darle las gracias a Carlito, a Alejandro, a todos los que estuvieron presentes por la oportunidad de mostrar un poco de conocimiento simplemente, porque de eso se trata. No se trata de verdades absolutas, se trata simplemente de una que yo logré descubrir, investigar a través de mucho tiempo y que la he logrado sintetizar de alguna forma y la puedo explicar. Es básicamente eso, no significa necesariamente que todo esto es la verdad. Significa simplemente de que ahí llegamos, tenemos también algo que es muy importante, que la verdad en el fondo es una meta que no tiene meta. Es que es raro, pero es eso. Porque la verdad en el fondo es simplemente el sentido o el deseo o la fuerza en el fondo de pretender alcanzar en el fondo la conciencia. Y aquí también podemos hablar maniqueístamente de otro tipo de arista de esta pugna, que es la mente contra la conciencia. Es decir, si nosotros estamos como estamos es porque tenemos una mente, una inteligencia, una fuerza eléctrica que está puesta allí, que nos señorea y que nos gobierna como quiere, que nos instala miedos, deseos y apego con lo que nos controla, para precisamente evitar que nosotros hagamos eso que decían las antiguas tribus indígenas de Norteamérica, que hacían los Sioux, ese viaje de 40 centímetros entre la mente y el corazón. Es decir, todo está manejado y hecho para que nosotros nunca hagamos ese viaje. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la mente es muy poderosa. La mente controla nuestros sentidos, los 5 sentidos. E inclusive, más allá inclusive de esos sentidos. Entonces, es una dictadura de tipo mental, eléctrica, global, en el fondo la que tenemos instalada, cuyo principal fin, aparte obviamente del control mental, es evitar que el ser humano se vuelva consciente. Así que, eso, muchísimas gracias y bueno, si me quieren invitar en otra oportunidad por otro tema, ningún problema. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Jorge. Ya, muchachos, eso sería todo por esta noche. Vayan a descansar. Los que les gusta tomar, vayan a tomar. Los que les gusta comer, vayan a comer. Y los que no les gusta nada, váyanse a la... Buenas noches. Que estén muy bien, chiquillos. Un abrazo. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Dale, don Jorge. Saludos para Oye, todos. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao, Gracias. chao. Muy buen tema, muy bueno. Gracias.